Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar del trabajo, seguridad y el control en las fronteras, las acciones que está implementando el gobierno de México en gran parte a estas amenazas de Donald Trump de la imposición de aranceles, en el cual después de una negociación, una plática, se logró hacer que se atrasaran 30 días estos aranceles, este aumento de aranceles que supuestamente entraban en efecto el pasado 2 de febrero, si no me equivoco, y que bueno, que México se comprometió a continuar con este trabajo de detener los flujos migratorios que están en camino hacia Estados Unidos, así como también a frenar el ingreso de drogas, en especial el fentanilo, hacia Estados Unidos, como si esto fuera algo que Estados Unidos realmente quisiese. El día de hoy vamos a hablar cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum ha enfrentado estas presiones, qué es lo que se está haciendo en esta colaboración del gobierno de México, que no es nueva. Ya en el 2018 se había mandado, bueno, se mandó, y al día de hoy todavía contamos todavía con la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país, y el día de hoy continúan todavía ciertas medidas en esa frontera. Estas medidas, como vemos, en el 2018 entra esta Guardia Nacional a cuidar la frontera sur de nuestro país, en el cual a lo largo de los 6 años de Andrés Manuel López Obrador, su función fue la de ayudar a que el Instituto Nacional de Migración pudiera lograr cumplir con su responsabilidad de ordenar los flujos migratorios allá. Ha habido reportes que indican que algunos elementos de la Guardia Nacional se han salido de la línea que deberían de estar, que se les trazó, que la misma ley les traza, y ya se ha estado hablando de la violación de derechos humanos allá por parte de la Guardia Nacional. Tendremos que seguir investigando para ver qué tan mal está la situación. Igual en este año hay un nuevo contexto en el sentido de la Guardia Nacional, en el cual se ha modificado la constitución política de nuestro país, precisamente para brindar una mejor Guardia Nacional al pueblo mexicano, y vamos a ver cómo eso se va desarrollando de aquí hacia adelante. Pero el día de hoy lo que ha hecho el gobierno de México, yo aquí lo he dicho, que muchas veces todo lo que está haciendo el gobierno de México se ve poco, esto ante la gran necesidad que tiene la comunidad migrante, la cual ha sido olvidada por muchos años, y una de estas muestras de este olvido que se ha tenido a los migrantes ha sido el que apenas están echando a andar programas para ayudar a las personas que están siendo regresadas, para pero nada más se está viendo como si fuera un problema nuevo que existe gracias a que Donald Trump ha llegado, cuando este es un problema que lo hemos estado hablando de las deportaciones masivas. Ha sido cosa histórica a lo largo de la historia de la relación de México y Estados Unidos, a partir de ese tratado Guadalupe Hidalgo, en donde México pierde gran parte de su territorio y más allá del territorio que pierde también a un sector importante de su población que queda atrapada en Estados Unidos, y que desde ahí empieza la agresión hacia los mexicanos de aquel lado. Primero, no reconociéndose lo firmado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que estipulaba que aquellos mexicanos que quedaran de aquel lado y que no llegaran, no se movieran, no se cambiaran hacia México, estaban pues dando por sentado que aceptaban la ciudadanía norteamericana, algo que no se les reconoció a muchos, y debido a esto perdieron sus tierras, fueron inclusive años después deportados a México porque no se les reconoció algo que en el tratado ya estaba estipulado. Posteriormente, ya la implementación de las leyes migratorias siempre han sido poco a poco para ir criminalizando el fenómeno migratorio de Estados Unidos, y para
convertirlo en una industria que deja bastante dinero y que una vez que se hace dinero con el migrante en Estados Unidos se es regresado al territorio mexicano. En este contexto, para este nuevo gobierno de Donald Trump ya han iniciado las deportaciones, en el cual se está regresando a diferentes países. En México se había hablado que eran 4,000, ahorita si no me equivoco ya van casi 10,000 personas que han repatriado, en el cual la misma presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la mayoría eran mexicanos, abriendo ahí la posibilidad de que están siendo deportados a México personas que no son de nacionalidad mexicana. Todas estas personas, ¿por qué se deporta a personas que no son mexicanas hacia México? Muchas de las veces el mismo migrante no acepta regresar a su país y escoge en México. Habrá que ver si hay un convenio para que estos migrantes puedan elegir que sea México. México tendría que tener ese convenio para decir: acepto a mis compatriotas, pero también acepto a estos individuos de estas nacionalidades. Recordemos que Claudia Sheinbaum había dicho que no iba a recibir primero a los migrantes, ya después que sí, y que programas a los nacionales, y ya después se dijo que se iba a hablar con los gobiernos de los países de origen de estos migrantes para que los pudieran aceptar y no tuviesen que pasar a México. Lo más seguro es que este es el caso, en el cual muchos están llegando a México y están llegando a la frontera sur de nuestro país. ¿Y qué está haciendo el gobierno ahí? Aparte de este filtro que tiene el Instituto Nacional de Migración, con la ayuda de la Guardia Nacional, también ya se le está dando posibilidad de trabajo. Para ello, tomamos este artículo, le invitamos a que lo lean, del portal Hola News, titulado "La frontera sur de México emplea migrantes varados tras las restricciones de Trump". Esto es una información que viene de la agencia EFE y habla de Tapachula, en México, en la frontera sur, en donde nos dice que los extranjeros trabajan bajo el programa de asistencia humanitaria del gobierno federal y del estado de Chiapas, limítrofe con Centroamérica, donde su mayor demanda es obtener un empleo para pagar sus alimentos y viviendas, en lo que esperan sus trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Esto, recordemos, es parte de lo que México ha dicho de esta ayuda humanitaria, el humanismo mexicano, en el cual Claudio Sheinbaum cambió el discurso de no aceptar a personas de otras nacionalidades con decir tenemos que aceptarlos, pero más allá, todos aquellos que vienen en tránsito y que muchos mexicanos quieren que sean regresados a sus lugares de origen y que no afectan a México, va totalmente en contra de lo que México ha pedido, que se respete a los mexicanos que están en otros países, principalmente en Estados Unidos. Entonces no se puede estar pidiendo que en Estados Unidos traten bien a los migrantes mexicanos cuando en México no hacemos lo propio. Y hay una historia también de larga data sobre la discriminación que ha habido en nuestro país en contra de los migrantes, así como también, lamentablemente, también con nuestra comunidad de pueblos originarios, en las cuales han estado relegados, y que el día de hoy tenemos que cambiar esto. Aquí el gobierno mexicano prometió asistencia humanitaria, en la cual hasta la fecha dicen han recibido 10,964 migrantes, incluyendo 2,539 de otras nacionalidades, deportados por la administración Trump en lo que va de su mandato, que tan solo todavía son días. Esta ayuda se está dando para todos los migrantes que están regresando, pero también se les está diciendo que si quieren pueden regresar de manera voluntaria a su país. Entonces, nosotros vimos cómo a finales del año pasado, inicios de con la gran incertidumbre de que no sabían todos estos migrantes que estaban varados aquí en la frontera sur de nuestro país, que no sabían lo que iba a pasar con lo de la aplicación CBP One. Muchos empezaron a solicitar su refugio ya aquí en México, a sabiendas que les iba a ser muy difícil el poder continuar su viaje hacia el norte. Entonces, ese es lo que se está haciendo ahorita en el sur. Habrá que darle seguimiento porque evidentemente hemos estado reportando muchas cosas que pasan en el sur. No es una sola cosa aislada, no es solamente esta ayuda que es algo positivo. Ha habido cosas negativas en donde hemos informado cómo los migrantes van en su camino hacia el norte y son detenidos por el Instituto Nacional de Migración y son detenidos. Y antes de eso son interceptados por el crimen organizado. Les cobran $100 para poder ingresar a nuestro territorio para iniciar su camino. Y si no pagan esos $100, los regresan y no les permiten entrar.
haciendo una función básicamente que es la que debería de estar haciendo la Guardia Nacional sin cobrar, no simplemente si alguien no está permitido a pasar, que no pase y que se espere a sacar su documentación, que en México el día de hoy se le está dando documentos a las personas que van en tránsito. Evidentemente es un trámite que es tardado y más ahora por el gran número de solicitudes. Pero de estos migrantes que hablamos aquí ahorita son de los que llegaron o que estaban bien, que están siendo deportados y que el gobierno mexicano les está dando trabajo ahí mismo para poder, en lo que esperan, poder ahorrar dinero, ya sea para regresarse a sus lugares de origen o para continuar su camino hacia el norte. Uno de los proyectos que hemos nosotros por parte del Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes impulsado y presentado ya en varias instancias es precisamente esto: la necesidad de abrir estancias migratorias, no prisiones, no centros de detención, sino lugares donde estén seguros los migrantes, en donde puedan sentirse libres y seguros con todos los servicios básicos necesarios. Pero que estos centros se abran en lugares donde hay necesidad de mano de obra, y que estos migrantes lleguen a esos centros, se les reciba con alimentación, con cuidado, con un lugar donde puedan ellos estar de manera segura, pero al mismo tiempo también que puedan participar en estos programas de ayuda comunitaria, en donde reciban cierta cantidad de ingreso correspondiente a las cosas que van a hacer y que salgan a apoyar en las obras que están haciendo ahorita sigue en Chiapas. Pero también, por ejemplo, hemos hablado cómo el campo mexicano poco a poco se ha venido quedando sin mano de obra. Y sería importante si estos migrantes que vienen de paso, que aprovechen su tiempo que van a estar en México para ayudarse a sí mismos, teniendo dónde estar, teniendo alimento, cuidados y también un ingreso económico, y al mismo tiempo que puedan ayudar en lo que más necesita México ahorita, que es entrar de lleno a lo que es el rescate del campo. Hace poco Claudio Sheinbaum hizo una gira para una entrega de fertilizantes para los campesinos. Sería muy importante que, por ejemplo, ese tipo de entrega de fertilizantes también fuera una entrega con una mano de obra que les va a permitir poder recuperarse de toda esta agresividad que ha tenido la política de producto del Tratado de Libre Comercio del 94 contra el campo. Se puede empezar a restablecer el orden. De esta manera podrían ayudarse ambas partes, México o sea, los campesinos mexicanos, pero también los migrantes. En una de esas pueden haber un intento de que las mismas personas, los migrantes que empiezan a trabajar en el campo, puedan también ya quedarse de manera permanente en el campo aquí en nuestro país. Una de las principales causas por las que muchos guatemaltecos, por ejemplo, llegan a México es en tiempo de siembra, porque reciben más dinero de lo que reciben en Guatemala, y esto se podría ya generar también el impulso del campo más hacia el norte de nuestro país. Bueno, esto es en cuestión de lo que está pasando en la frontera sur. En la frontera norte, ¿qué está pasando? En el primer gobierno de Donald Trump no pidió nada para la frontera norte, con su discurso de estar construyendo el muro. Con eso se quedó. En esta ocasión le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum el que también reforzara la seguridad en la frontera norte para también disminuir el índice de personas que estaban pasando por ahí, y así como el de drogas que estaban entrando por la frontera norte. El número de personas que entran por la frontera, por las garitas, es muy bajo en comparación con antes. Ha sido cada vez más difícil pasar. Antes podían pasar escondidos en un carro con una identificación de alguien más. Actualmente es mucho más complicado el arriesgarse a pasar de esa manera. Y en el cuestión de las drogas también cada vez empieza a ser más difícil. Y ahora con esto que está pidiendo Estados Unidos, bueno, México ha respondido y ha mandado también a efectivos militares hacia allá. Aquí tomamos este artículo del portal La Opinión. México aumenta vigilancia militar en la frontera con Estados Unidos para detener el tráfico de fentanilo. Esto se dio allá por llamar, dice, el operativo Frontera Segura está movilizando a 10,000 militares a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, que buscan detener el contrabando de fentanilo, así como frenar el paso de migrantes. Aquí nos dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum inició este operativo
como como respuesta al acuerdo bilateral con Donald Trump sobre la pausa de 30 días para los aranceles de 25% a exportaciones mexicanas, a menos de que pidiéndole que tenía que hacer algo, tomar medidas drásticas en el combate al tráfico de drogas y personas indocumentadas. Como digo, estas medidas de desplegar al ejército en la frontera no va a generar más allá de lo que es la percepción en el gobierno, en el pueblo norteamericano, de decir, Donald Trump está presionando y vean, el gobierno de México está cediendo ante sus presiones. Es para lo que lo va a utilizar Donald Trump, porque en sí el ingreso de drogas a Estados Unidos se da por diferentes vías, y por donde menos entra son por las garitas. Entran alguna parte importante, pero es pequeña, por los túneles, que muy poco se habla de ellos, en una medida mucho más grande, que es la que abastece a esta gran necesidad del mercado norteamericano. Entran por trailers y entran por garitas. Se han estado expandiendo y haciendo más grande algunas de las garitas. En el caso, por ejemplo, hay la de Otay, en el cual es precisamente para que por ahí entre. Vendría siendo como México, que México de repente dijera que no sabe por dónde entra la droga a México, cuando uno de los objetivos de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles fue sacar todo ¿cómo se llama? Todos los vuelos comerciales de carga que llegaban al aeropuerto de la Ciudad de México. Ya no llegan ahí, llegan directamente a la AIFA, el cual está administrado por el ejército. Entonces, si el día de hoy entra droga a nuestro país por el aeropuerto de la Ciudad de México, evidentemente tendremos que decir que está el ejército metido en eso. Fue una de las cosas que hizo López Obrador, el sacar todos los vuelos de carga de la Ciudad de México a la AIFA para tener un mejor control. Y lo cual puede repercutir en cerrarle el suministro de precursores del fentanilo, de otras drogas, al crimen organizado, u obligarlos a que tomen otras rutas. Que recordemos que en la época de los carteles allá en Colombia, cuando se empieza a poner difícil el poder llevar mercancía a Estados Unidos por las rutas que normalmente los llevaban los colombianos, se abre el mercado para que ingresen las drogas por territorio mexicano, y después eso le da el poder a los cárteles de México, y el día de hoy llevan el control de buena parte de lo que es el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos. Entonces esto, desde mi punto de vista, es más mediático para mostrar que se están haciendo cosas, pero que en realidad van a impactar muy poco en lo que es el problema del narcotráfico, así como el tráfico de personas. Y para ello tomamos esta nota, está escrita por Paul Sison, titulado "Un total de 23 migrantes son detenidos en 2 barcos de contrabando en San Diego". Aquí nos dice que el primero de estas embarcaciones fue alrededor de la medianoche a unas 15 millas de Mission Bay, mientras que el segundo, el mismo día, a las 7:45 de la mañana, en Sunset Cliff Beach, donde un pequeño bote había sido abandonado en la arena. El descubrimiento de estos 2 barcos de contrabando la madrugada del domingo pasado se produce poco más de una semana después de que una mujer muriera cuando el barco de contrabando en el que viajaba volcó debido a un fuerte oleaje cerca de Ocean Beach. Como vemos aquí, pues ya están pasando, y no es algo nuevo, ya se había dado desde tiempo atrás este tráfico de personas por las lanchas, que para aquellos que conozcan allá la frontera entre Tijuana y San Diego, saben que hay como un islote en el cual se estaba diciendo que muchos llegaban, se quedaban y después entraban. Pero es una de las nuevas tácticas, y lo que está pasando con este endurecimiento del cuidado de la frontera, el reforzamiento del muro fronterizo, que, como ya lo informamos, en su primer mandato Donald Trump cambió los viejos muros por unos de 9 metros. Ahorita otra vez está cambiando esos de 9 por unos de 10 metros, pero igual no se hace nada para los túneles. Esto obliga a que los migrantes, ya sea que busquen a quien los pasen por túneles, lo cual los pone en más peligro, porque corren el riesgo, en primero van a pagar la pasada,
corren el riesgo de ir cargando estupefacientes y no saben qué es. Puede ser desde marihuana hasta algo más fuerte. Y si son detenidos, depende de lo que lleven, es el tiempo que van a pasar en cárcel. Entonces se exponen mucho, igual se exponen a que las personas de crimen organizado los secuestren, pidan rescate, o sea, infinidad de peligros que corren todos los migrantes aquí en México y que no es algo nada más en México, sino se ve en todas las fronteras, se ve en la frontera allá en la selva de Darién, donde también hay estas cosas, en Europa también están pasando este tipo de abusos en contra de los migrantes, es un problema que en todos lugares está. Pero lo que hace entonces este reforzamiento de la guardia guardia de las fronteras es obligar a que los migrantes busquen lugares cada vez más peligrosos. Hace años, cuando ya estaba bastante complicado, en el caso de la frontera de Tijuana, tenían que irse a estar sobre alrededor de 5 días subiendo un cerro que está en la división entre México y Estados Unidos para poder llegar a su lugar de origen. Normalmente tomaba hasta 5 días y una vez que llegaban ya a terreno seguro aparentemente, ya estaba migración esperándolos. Y esto se ve en toda la frontera, como cada vez tiene que buscar el migrante lugares más alejados, más riesgosos para su vida, para poder cruzar, y eso nos da los números de cientos de muertos al día de hoy, de migrantes que no lograron llegar hacia el otro lado, y eso habrá que ver todavía. ¿Cuántos no se han encontrado? Hay una necesidad, una verdadera necesidad de llevar un registro de los migrantes. Dentro de todas estas cosas que ha estado pasando en México, de la Guardia Nacional en el sur, de las deficiencias que hay en el Instituto Nacional de Migración, se debe de modificar algo, porque sí es importante el que se empiece a tener registro de los migrantes que están transitando por nuestro país. Y eso solamente se va a conseguir si el migrante se siente seguro de que no se sienta perseguido por parte del Instituto Nacional de Migración, en el cual, bueno, habrá que legislarse. Se está hablando mucho ahorita en la Cámara de Diputados, allá también con los senadores, pero esperemos que más allá de este discurso, porque se ha vuelto un tema particularmente de moda para los legisladores, algo que ha sido una constante para el migrante, ojalá y pueda redituar en algo positivo en la implementación de una ley, de una reforma migratoria integral, comprensiva, que empiece aquí en México, que vaya con los países de tránsito, así como de origen de los migrantes, y después entre todos, ojalá se logre hacer esta unidad allá en la reunión de la CELAC que está por celebrarse, para realmente presionar a Estados Unidos para que también participe en la regularización de millones de personas, de millones de migrantes que llevan toda su vida ya trabajando allá en Estados Unidos y que no se les reconocen sus derechos, que tuvieron una falta administrativa que fue ingresar a Estados Unidos sin un permiso, pero que es la única falta, porque no es ni crimen, la única falta que han cometido, y que pues se les aplique algún tipo de sanción que pueda ser resarcida, pagada, y ya después de ello, pues que se les otorgue por lo menos una residencia temporal. Mucho problema ha habido con la reforma migratoria, porque creen que todos los migrantes que están allá quieren ciudadanía, quieren el camino a la ciudadanía, y la realidad es que no, que muchos lo único que quieren es poder estar seguros allá, no les importa si son ciudadanos, son residentes o tienen un permiso temporal. Algunos evidentemente sí, ya tienen toda su familia allá y evidentemente querrán quedarse a vivir toda la vida en Estados Unidos, pero creo que un número importante de migrantes que están allá darían cualquier cosa por un permiso renovable de trabajo que les permita estar yendo y viniendo a trabajar y poder vivir tranquilamente aquí en México, o en este caso de la migración en general, en sus lugares de origen. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano en este momento en ambas fronteras. Habrá que ver, aquí en gobierno de Ciudad de México también ya se empieza a hablar de las acciones que estaría implementando el gobierno de Clara Brugada, y como ello hay que hablar con todos los gobernadores, porque la migración es algo que afecta a todos los estados de nuestro país. Hay muy pocos estados que tienen un bajo índice de migración, pero la mayoría sí lo tiene, y tendrán que tomar medidas para el intentar que los mexicanos que están en el exterior puedan tener las condiciones para volver a sus lugares de origen. Bueno, eso es todo por esta ocasión. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en la siguiente entrega.